Seguro que muchos de ustedes, igual que muchos de nosotros, hemos pasado en esta vida, en los años que tengamos, en algún momento doloroso, algún trauma, algún sufrimiento, y van a compartir conmigo que cada persona asume estos momentos de distintas formas. No todos percibimos lo malo, entre comillas, igual. No sabemos si existen prototipos de superación o no, pero siempre solemos apoyarnos en la psicología. Para ello, hoy queremos analizar este tema, que yo creo que nunca va a pasar de moda, con Catalina Fuster. Son temas que no pasan de moda, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, para nada. Lamentablemente, al fin y al cabo, también siempre nos hacen más maduros, ¿no? Claro, claro, al final se suele decir aquello de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Uno de los refranes populares. Inevitablemente en la vida tenemos que aprender, y aprender a superar dificultades y obstáculos forma parte de esos retos, y yo creo que realmente nos enriquece, aunque en el momento sea lo peor que nos está ocurriendo y pensemos cómo es posible que me esté pasando esto a mí, al final sí forma parte del crecimiento de cualquier ser humano. Estamos acostumbrados a oír, es que esta persona es más fuerte, tú eres más débil. ¿Eso realmente va un poco en la forma de ser o cómo podemos hacer estos prototipos? Bueno, influyen muchos aspectos. Yo creo que nadie es 100% fuerte y nadie es 100% débil. La visión externa, además, de las personas también a veces varía mucho. Hay quien ve a otro como fuerte o como no tan fuerte, y después su capacidad de reacción puede estar en línea con eso o no necesariamente, ¿no? Entonces, podríamos decir que también, a medida que uno aprende a superar obstáculos, se va fortaleciendo. Con lo cual, pues, los niños, por ejemplo, a edades tempranas, casi cualquier persona la podemos considerar más débil, más inmadura. Son términos que utilizamos coloquialmente, y a medida que va pasando el tiempo, pues todas esas características y las herramientas pues se van fortaleciendo. ¿Existen malos momentos o situaciones malas por definición, o eso va a depender de nuestra forma de percibir la realidad? Siempre va a depender de nuestra percepción, y siempre va a depender, por ejemplo, de cuáles sean los valores que cada persona pueda tener, cuáles son las prioridades, los aspectos verdaderamente más importantes. Pero, como decía la canción, puede haber tres aspectos, tres cosas ahí fundamentales en la vida, casi, salud, dinero y amor, ¿no? Digo, ¿qué canción? Aquella de salud, dinero y amor. Sí. La salud, el bienestar físico de las personas suele ser determinante, sobre todo cuando aparecen problemas serios de salud, sea en el momento que sea y a la edad que sea. Ese suele ser un momento de sufrimiento, de estrés, de malestar importante, ¿no? Decimos el dinero, el equilibrio, ¿no? El tener solventadas las necesidades básicas, también es un aspecto que, en caso de que no se tenga, genera mucho estrés y muchos malos momentos. Y hablamos del amor, o en general del ámbito relacional: familia, amistades, relaciones sociales. También cuando las personas tienen dificultades para relacionarse o para estabilizar esas relaciones, también se suele vincular con malos momentos o con situaciones de sufrimiento. ¿Podemos decir que hay algún punto o aspectos que afecten a la persona que la hundan, por así decirlo un poco más brusco, que determinados puntos que dices, esto se ve que está pasando un bache gordo o un bache pequeño? Bueno, sobre todo puede depender bastante de cuáles son los rasgos de personalidad de cada uno. Cada uno y cada una pues se nos define, tenemos unos rasgos que suelen ser característicos, y hay rasgos, prototipos de personalidad que pueden ser más resistentes, por así decirlo, o que tienen una manera distinta de afrontar estas situaciones frente a otros casos. También es interesante lo que comentábamos antes, el ver de una forma distinta lo externo o lo interno, en el sentido de una cosa es cómo se siente una persona y otra cosa es lo que muestra a ojos de los demás. Para los demás, cuando sabemos de alguien que le ocurre algo, hay quien dice, mira qué bien lo lleva, o al contrario, lo está pasando fatal. Y esa es la proyección hacia el exterior que pueda estar haciendo esa persona, y no tiene por qué corresponderse al 100% con su percepción interior. Podríamos mencionar. Y sobre todo también va a depender
de la autoestima, decíamos de la personalidad, va a depender también de cuál sea el nivel de autoconocimiento que cada uno y cada una tengamos de nosotros mismos. Hay personas que no saben cómo son capaces de reaccionar frente a una determinada situación, casi hasta que no llegan a ella, ¿no? Ese aspecto también es importante. Puede ser fundamental la red de apoyos que uno tenga, por ejemplo, el entorno. Todos estos aspectos van a determinar la forma como se afronten esos malos momentos. La expresión, uno no sabe lo fuerte que es hasta que no tiene que serlo, o algo así, ¿no? Efectivamente, sí. De acuerdo. Una palabra que utilizáis mucho los psicólogos, las psicólogas, la psicología, no sé si lo voy a decir bien, la resiliencia. Efectivamente. Eso tiene mucho que ver en este caso, ¿no? Sí, el concepto de resiliencia es muy importante. Realmente la resiliencia hace resiliencia, lo estamos diciendo bien, hace referencia a la capacidad que tenemos las personas de ser flexibles o de adaptarnos a situaciones problemáticas o sobre todo a situaciones de cambio, ¿no? Sería lo que nos permitiría entender, por ejemplo, por qué algunas personas que han crecido en entornos muy complicados, muy problemáticos, después, cuando pasa el tiempo, pues sacan de ahí una especie de valores en positivo y han resistido a eso y se han adaptado, pues consiguiendo unos rasgos positivos y desarrollando pues luego una vida con características, podríamos decir, entre comillas, normales, ¿no? La resiliencia tiene que ver con esa capacidad que tenemos de flexibilizar, de adaptarnos, y es algo que se aprende también. No es que nazcamos con ello, no depende de la información que viene en nuestros genes, sino de cómo aprendemos, por ejemplo, a vencer la frustración, de cómo aprendemos desde que somos muy pequeños y muy pequeñas a afrontar esas pequeñas situaciones que después nos van a hacer resistentes. Seguro que nos dirás, estáis rodeados de personas resilientes y no lo sabemos. ¿En qué nos debemos fijar o qué caracteriza a personas fuertes, resilientes? Bueno, pues una de las características podríamos decir que es una cierta tendencia al optimismo. Hay personas que por naturaleza tienden al optimismo y otras al pesimismo, ¿no? Lo del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Esa persona que piensa, bueno, pues me está pasando esto, madre mía, no lo voy a superar, no voy a salir de ello, frente a otra persona que piensa, bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a ver qué necesitamos para hacer frente a esto, cuánto tiempo va a ser necesario. Por ejemplo, esa tendencia al optimismo sería una característica. También otra característica sería el aprender y el buscar la confianza con los recursos propios, ¿no? Lo que a veces hemos tratado también aquí, la autoestima, confiar en que voy a ser capaz. No sé cuánto tardaré ni lo que voy a necesitar, pero yo voy a salir de esta. Voy a ir buscando las herramientas y construyendo los utensilios que pueda necesitar para eso. Esa sería otra característica. La autocrítica, pero en positivo, ¿no? El decir, bueno, esto no me ha salido bien, ¿qué tengo que cambiar? El no abandonar. Por ejemplo, hay personas que cuando algo no lo consiguen a la primera o a la segunda, piensan ya no va a salir y abandonan, ¿no? Por lo tanto, la perseverancia sería otra característica de las personas resilientes. Y casi me atrevería a decir también el hecho de ponerle un poquito de sentido del humor a las cosas, de desdramatizar lo que sucede, sería otro aspecto que tendría que ver con la resiliencia. De la misma manera que el evitar el juicio muy crítico, ¿no? El juicio tanto a uno mismo como a los demás, al entorno cercano. A grandes rasgos podríamos decir que son algunas de las características que poseen y que entrenan las personas que acaban siendo altamente resilientes. Seguro que cualquier persona que nos esté viendo, tanto mirándose a sí mismo como alrededor, parece que una persona que está pasando por un mal momento o es muy crítica consigo misma o al contrario, como hablábamos el tema de los divorcios, parece que se victimizan demasiado. ¿Cómo sacar a esas personas de esa situación de victimización? Que supongo que eso no ayuda, ¿no? Sin duda, claro que no ayuda. Yo creo que una de las cosas que deberíamos aprender a hacer es a afrontar cada situación en sí misma. Como las personas tenemos
una memoria estupenda que nos sirve para muchos aspectos, pero que a veces también nos juega malas pasadas. Cuando nos vemos en una situación, a veces tendemos a buscar en nuestra memoria cuáles han sido situaciones anteriores, situaciones sobre todo en las que las cosas también nos han ido mal. Y eso apunta hacia la desconfianza, ¿no? Entonces es importante que intentemos afrontar cada situación como única. Independiente. Eso nos ayudaría muchísimo, porque si solamente veo esa situación no acumulo. Si no acumulo, pues no me victimizo, no pienso... Qué mala suerte tengo. Efectivamente, mala suerte, todo me pasa a mí, ¿no? ¿Cuántas personas habremos escuchado que están constantemente lamentándose y quejándose de eso? Y hay gente que hace relatos constantes de todo lo que le va mal, ¿no? Fíjate, y cuando alguien le cuenta a otra persona un problema que tiene, la otra le contesta, pero si eso no es nada, claro, yo más, ¿no? Y entonces hacemos ahí como una especie de competición inconsciente, que no tenemos del todo claro, pero que nos lleva a conectar con lo peor de nosotras mismas. Y sobre todo con esa desconfianza, con esa falta de creer en esa falta de capacidad para solucionar las cosas. Si fuésemos capaces de tratar las situaciones como únicas y como específicas, estoy convencida de que resolveríamos mucho mejor. Pues ya tenemos una pauta, pero ya para terminar, si pudiéramos aprender como si fuera sencillo a dar, digamos, a las cosas la importancia que tienen o a tomarlo de la mejor forma, ¿eso cómo podríamos hacer? Eso sería fantástico. Eso sería, vamos, algo, una Sacamos ayuda. La patente. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es querer hacerlo, ¿no? No tenemos que quitarle el valor también que tienen esas situaciones problemáticas, porque como tú bien decías, son las que nos hacen ser conscientes de nuestros aprendizajes. Casi aprendemos más de lo malo que de lo bueno. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo bueno es algo que nos ha pasado por suerte, por casualidad, por las circunstancias? Mientras que lo malo, cuando somos capaces de querer aprender de ello, buscamos el punto exacto en el que hemos cometido un error, en el que hemos hecho algo que no ha sido del todo correcto, y si le damos valor a eso y volvemos a repetirlo con más fuerza y corrigiéndolo, de ahí sacamos un aprendizaje fantástico. Entonces, lo malo tiene también su valor y tiene su punto interesante a lo que no hay que renunciar. Y muchas veces decimos lo mismo, seamos capaces de buscar apoyo informal, porque está muy bien tener amigos, está muy bien tener personas que puedan echarnos una mano, pero también apoyo formal cuando lo necesitemos, que cada tipo de apoyo cumple su función. Pues yo creo que ya hemos tenido hoy un apoyo y estamos abiertos a seguir apoyando en lo que cada persona necesite, y yo creo que hemos aprendido algo, Catalina. Muchísimas gracias. Espero que sí, gracias. Gracias.